Cordial saludo estudiantes. En estos momentos entonces, o para esta clase mejor dicho, vamos a tener nuestra primera clase en el ciclo de la oralidad o de trabajar la competencia de lo oral. Recordemos que en el ciclo anterior trabajamos, o en la parte final del ciclo anterior, trabajamos en la competencia de la escritura con un producto terminado que fue la reseña crítica. Ahora, entonces, vamos a trabajar el tema de la oralidad y el producto o el acto evaluativo correspondiente a esta parte sería la ponencia, que la clase sobre este tema la tendremos en encuentro sincrónico. Entonces, los temas para esta clase son la oralidad, el registro del lenguaje y los géneros discursivos. Tenemos como objetivos reconocer y analizar los distintos registros del lenguaje y géneros discursivos orales, identificando sus características, funciones y contextos de uso para aplicarlos adecuadamente en situaciones comunicativas, académicas, sociales y profesionales. Tenemos cuatro, objetivos específicos que son identificar las diferencias entre registro formal, informal y vulgar en la expresión oral, que esta es la parte que más me interesa, comprender la noción de género discursivo según la perspectiva de autores como Bakhtin y otros teóricos contemporáneos. Tercero, analizar ejemplos orales reales desde los conceptos de registro y género. Y cuarto, aplicar de manera pertinente diferentes registros y géneros discursivos en producciones orales guiadas. Bien, entremos entonces en materia. La oralidad en el marco de la asignatura de habilidades comunicativas. ¿Qué es la oralidad? La oralidad es la capacidad de expresarse y comprender mensajes a través de un lenguaje hablado en situaciones comunicativas concretas o muy específicas. Esto no se limita a hablar bien o a saber expresarse, sino que esto involucra una competencia comunicativa completa, es decir, integral. Saber construir enunciados orales coherentes, cohesionados, adecuados al contexto específico y efectivos al propósito comunicativo. Recuerden que este tema del propósito comunicativo fue un tema que abordamos de manera recurrente en la primera parte del semestre. Eh, Daniel Casani, que ha sido un autor que frecuentemente se ha citado dentro de la clase, define la oralidad como una práctica discursiva que involucra aspectos cognitivos, sociales y culturales y que puede darse tanto en registros espontáneos, conversaciones cotidianas normales, como en situaciones formales y planificadas, como es el tema de una ponencia, de una exposición o de un debate. Aquí hay un elemento interesante que toca Daniel Casani y es el tema de carácter cognitivo. Como hablábamos anteriormente, como vamos a trabajar una competencia integral completa, aquí se requiere sobre todo manejar una estructura mental o de carácter cognitivo a la hora de, a la hora de trabajar la oralidad. Como vimos en clases anteriores, cuando hablábamos de las superestructuras de los textos, dependiendo de la clase de texto que fuera, en una de ellas hablamos de la superestructura del texto argumentativo. Recordemos, la superestructura de un texto argumentativo es la siguiente. La introducción, en la introducción va la tesis del texto, luego el cuerpo argumentativo que sustenta la tesis y por último la conclusión. Esa sería la superestructura. Esa superestructura dentro de la competencia de la oralidad es una estructura mental que se debe tener a la hora de hacer estos textos argumentativos dentro de la oralidad. Es decir, la persona debe tener una estructura mental totalmente elaborada, donde pueda, digamos, eh, pensar una introducción, una tesis, unos argumentos y una conclusión, pero de manera mental. Por eso el tema del carácter cognitivo es muy importante y estructurar la mente al discurso y al contexto. Es decir,
Si dentro de un debate o dentro de una ponencia yo tengo que argumentar, tengo que exponer mi argumentación, pues plantearé una introducción, una tesis, unos argumentos que defiendan mi tesis y por último una conclusión. El objetivo de la oralidad dentro de la asignatura de habilidades comunicativas, el ITM lo que busca es que ustedes, estudiantes, desarrollen y fortalezcan esta competencia comunicativa integral, entendida como la capacidad de comprender, producir y analizar mensajes orales y escritos de forma eficaz y crítica en contextos académicos, profesionales y sociales. Pero como esto es una competencia de carácter oral, centrémonos en la capacidad de comprender, producir y analizar mensajes orales. Cuando hablamos de la capacidad de comprender mensajes orales, estamos hablando de un tema que vimos en clases pasadas, que es la capacidad de escucha y sobre todo la escucha activa. La de producir es la de usted poder, digamos, elaborar todo un discurso de carácter oral y obviamente a analizar dentro del campo cognitivo. Dentro de esta competencia de la oralidad, esta tiene el propósito específico de, primero, fomentar la expresión oral clara, coherente y argumentativa. Recuerden que este tema de lo argumentativo es un tema que hemos venido trabajando y del cual hemos venido hablando desde el principio del semestre. Capacitar a los estudiantes para desenvolverse en contextos formales como exposiciones, como ponencias, como entrevistas y debates. Desarrollar habilidades de escucha activa, esto en cuanto a la comprensión de discursos orales, que son esenciales para la interacción académica y profesional. Formar hablantes críticos y reflexivos capaces de usar el lenguaje, la lengua española, que es nuestra lengua madre, como herramienta de conocimiento, de socialización y de ciudadanía. Bien, dentro de esta competencia de la oralidad, entonces vamos a abordar, digamos, tres dimensiones, que son la lingüística, la pragmática y la sociocultural. Primero, dentro de la lingüística, vamos a hablar de o vamos a abordar el tema de la adecuación del registro al contexto. Este tema del registro es un tema que vamos a ver a continuación. ¿Cómo entonces yo el registro lo adecuo de acuerdo al contexto en el que me encuentre? El uso correcto de la pronunciación, la entonación, las pausas y el ritmo, la cohesión y la coherencia en el discurso oral. Miren que este tema de coherencia y cohesión, aunque es un tema que uno lo puede identificar más con el texto escrito, también se identifica con el texto oral. Entonces hablemos de estos tres. Cuando hablamos de la adecuación del registro al contexto, es lo siguiente. Supongamos que alguno de ustedes, estudiante, el fin de semana está en un momento de esparcimiento con algunos amigos o amigas, no sé, en algún lugar departiendo, tomando unas cervezas, qué sé yo, ¿cierto? Y el contexto en el que están es un contexto relajado, de confianza, de amistad. Y en ese contexto, el registro del lenguaje es un registro menos cuidado, más coloquial, más informal. Pero supongamos que alguno de ustedes el día lunes tiene una reunión en la oficina con el rector de la universidad. El contexto es diferente porque es una reunión de carácter más formal, con alguien superior dentro de la universidad. Entonces el registro ya debe cambiar. ¿Cómo debe cambiar? Porque ya hay un lenguaje más cuidado, palabras más elaboradas, un léxico más definido, hay una gramática más cuidada, hay una estructura, y se quiere, en el discurso. A eso hablamos de la adecuación del registro al contexto. El uso correcto de la pronunciación dentro del discurso oral y sobre todo la entonación. La entonación es el tono con el que hablamos o nos dirigimos a las diferentes personas, ¿cierto? Posiblemente muchas veces algunos hemos tenido una buena intención en comunicar algo, pero el tema del tono puede dar a entender situaciones diferentes. Entonces el tema del tono es muy importante mantenerlo. Las pausas, el ritmo dentro de un discurso oral también es importante. Y obviamente el tema de cohesión y coherencia. Dentro de la pragmática, saber cuándo hablar, cómo dirigirse a un interlocutor, cómo pedir la palabra si estamos, por ejemplo, en un evento académico, ¿cierto?
o un evento formal, o cerrar una intervención si yo soy quien dirijo la exposición o una ponencia. Dominio de las estrategias de cortesía, de persuasión o refutación, que ambas tienen que ver con todo el tema argumentativo. En lo social, el uso del lenguaje oral como vehículo para la interacción social, el reconocimiento de los diferentes géneros orales, la conversación, la entrevista, la ponencia, el debate, el relato, entre otros. Bien, vamos a ver algunos fundamentos teóricos para todo este tema de la oralidad. Este autor del Himes propone el concepto de competencia comunicativa, que implica no solo saber usar el lenguaje, la lengua de nosotros, sino saber usar la lengua española, que es nuestra lengua madre, o si alguno habla una segunda lengua, en situaciones reales, lo cual es central en el tema de la oralidad. Bernstein, en su teoría de los códigos lingüísticos, permite entender cómo los registros de habla varían según el contexto, que esto fue lo que dije hace un momento, y la clase social, lo cual será abordada en la oralidad formal. Mikhail Bakhtin, por otro lado, habla de los géneros discursivos orales, como el relato, como la exposición, como la argumentación, como el diálogo. Estas surgen en esferas específicas de la vida social y deben enseñarse según sus condiciones de producción y recepción. Casani y Sayas, dos autores, nos hablan de lo siguiente, que enseñar la lengua, y hablando de la lengua española, proponen que el aprendizaje de la oralidad debe partir de prácticas reales y auténticas de comunicación oral, como presentaciones, como foros, como proyectos, como una ponencia, que es lo que ustedes van a presentar como acto evaluativo de este ciclo, lo cual está alineado con el enfoque constructivista del ITM y está alineado con el enfoque constructivista pedagógico que ha tenido la materia durante el semestre. Es decir, todo ese tema teórico de los diferentes temas que hemos visto durante el semestre los hemos ido aprendiendo a partir de prácticas reales. Por eso el hecho o la razón por la cual a ustedes después de cada clase se les ha dejado una actividad académica a realizar, ¿cierto? Para que en condiciones de práctica real usted pueda aplicar los conceptos aprendidos en clase. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el tema de la oralidad en una práctica real dentro de este ciclo de la oralidad en la materia? Lo vamos a aplicar en una ponencia. En una ponencia que ustedes van a preparar, ponencia que ustedes van a presentar como acto evaluativo número 4 o cuarta nota de la materia. Vamos a hablar del registro del lenguaje. ¿Qué es el registro del lenguaje entonces? El registro del lenguaje es una variedad funcional del uso del idioma que se ajusta a las condiciones de la situación comunicativa. Esto implica que las personas de manera consciente o inconsciente adaptan su forma de hablar o escribir según el canal de comunicación, el tema tratado, el contexto social y la relación entre los interlocutores, lo dicho anteriormente. No es lo mismo el registro comunicacional de la relación entre ustedes y sus amigos, entre la relación entre ustedes y el rector de la universidad. Ahí el registro cambia. El concepto de registro entonces fue desarrollado de manera amplia por Michael Halliday, lingüista sistémico funcional, quien sostiene que el lenguaje varía según a través de variables clave del contexto. Son tres. ¿Cuáles son? El campo, el tenor y el modo. Y la teoría entonces que nos habla Halliday en cuanto a estos tres puntos es que el campo es de qué se habla, cuál es el contenido temático de mi discurso o de mi ejercicio de la oralidad. El tenor, quiénes se comunican y cómo se relacionan. Aquí hay un punto importante, porque dentro de quienes se comunican también varía el tema del registro, como lo dije hace un momento. Entonces, si se comunica usted con sus amigos en un momento de esparcimiento, el registro es diferente a cómo se relacionan usted con un superior, con el decano de la universidad o con el rector de la universidad. Y el modo tiene que ver con el canal,
que son los diferentes canales que podemos usar para la comunicación. En este contexto nos centraremos en el canal de la oralidad. Por consiguiente, este enfoque muestra que el registro es una manifestación del uso competente del lenguaje en función de roles, propósitos y medios. Bien, tipos principales de registro. Aquí es donde yo quiero centrar mi atención y quiero que ustedes se enfoquen porque el registro formal, básicamente bajo este registro es sobre el cual ustedes van a elaborar y van a presentar la ponencia. El registro formal se emplea en situaciones donde hay una relación de autoridad. ¿Y por qué relación de autoridad? Digamos, en el contexto de la ponencia que usted va a presentar, la relación de autoridad la tiene usted, porque usted como ponente es quien prepara el tema, quien domina el tema y quien lo está exponiendo, ¿cierto? Tiene como objetivo garantizar la claridad, la precisión y la coherencia del mensaje. Este tiene unas características muy definidas. Hay un léxico técnico o especializado, hay una pronunciación y gramáticas cuidadas, hay uso de estructuras complejas y hay ausencia de emotividad y coloquialismos. Voy a hablar de esas características que son bien importantes. Entonces, dentro de este ejercicio del registro formal, tiene que haber un léxico técnico, ¿cierto? Y elevado, de carácter académico o especializado. Esto con base en la ponencia que usted vaya a presentar. Tiene que manejar un léxico que esté de acuerdo al tema que usted va a tratar. Una buena pronunciación, una buena dicción, ¿cierto? Y una gramática cuidada. Estudiantes, recuerden, hay estudiantes que tienen una gramática muy floja. Entonces, cómo piensan, lo escriben y cómo piensan, lo hablan. Ejemplo, en la revisión de las reseñas me di cuenta que algunos estudiantes escribían, cuando uno dice, el color del cielo es azul. Cuando uno lo escribe, el color del cielo es azul, del lo escribe así, D-E-L, ¿cierto? Del cielo. Y hay estudiantes que escriben así, el color de el cielo es azul. Es una manera incorrecta o gramaticalmente incorrecta de escribir. Se escribe del cielo, no de el cielo. ¿Cierto? Entonces, como usted lo piensa, lo escribe y como lo piensa, lo habla. Hay que cuidar la gramática. Uso de estructuras complejas. Por lo menos la estructura que ustedes van a emplear dentro de la ponencia, como es un texto de carácter argumentativo, debe manejar un tema introductorio, plantear una tesis, una serie de argumentos y por último una conclusión. Y ausencia de emotividad y coloquialismos. Lo primero, manejar temas de carácter netamente académicos, objetivos, de carácter científico, no temas que lleven a la susceptibilidad o a la exaltación de emociones, que no es propio del mundo académico. Y evitar los coloquialismos, términos que usamos dentro de nuestra vida cotidiana, eliminarlos dentro de una ponencia que es de carácter académico. Todos estos elementos y otros más son criterios que se usan a la hora de evaluar la ponencia y de dar la respectiva nota. Entonces, esto se da en conferencias, en discursos, en exposiciones académicas, en artículos científicos. Ese señor Bernstein distingue entre código elaborado y código restringido en contextos sociales diferenciados. Entonces, básicamente, esto que nos dice Bernstein también nos lo va a decir otro autor, creo que lo vamos a ver en la clase sincrónica, lo dice Bakhtin, pero él lo dice con palabras diferentes. Bernstein dice que el código elaborado tiene que ver sobre todo con estos códigos o registros formales, donde yo uso un lenguaje técnico, especializado, académico, donde cuido la gramática, donde tengo una estructura elaborada. Y el código restringido básicamente está direccionado a aquellos momentos de coloquialidad, de informalidad, de familiaridad con amigos o personas cercanas a mí. A eso se habla del el código restringido.
Bien, pasemos al segundo registro, al registro informal o coloquial, que es el que normalmente usamos nosotros con los amigos, con los familiares, en fin, se usa en contextos donde hay cercanía afectiva o social entre los interlocutores. Predomina el tema de la espontaneidad y la expresividad. ¿Qué características tiene esto? El uso de muletillas, o sea, muchas muletillas que usamos, que no somos conscientes y que no cuidamos a la hora de hablar, un léxico común, a veces muy marcado por el regional, sobre todo aquí en Colombia tenemos las regiones, tenemos léxicos marcados muy por el tema regional, aquí en Antioquia, en el Valle del Cauca, en la región pacífica, en la costa atlántica, etcétera. Contracciones como las que ven en pantalla, voy a ir, interrupciones, sobreentendidos, modismos, todos estos elementos son comunes dentro de un registro formal o coloquial. Ejemplos, charlas entre amigos, mensajes de texto en redes sociales. La VOP subraya cómo los contextos informales fomentan variaciones lingüísticas, legítima dentro de las comunicaciones de habla. Y el registro vulgar básicamente es un registro que está desprovisto de cuidado, repleto de groserías, de errores o expresiones ofensivas. ¿En qué contextos? Hay muchos contextos en los que se da este registro vulgar, pero yo quiero enfatizar en uno que normalmente se da. Es el contexto, por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes han ido a un partido de fútbol al estadio. En el estadio, el registro que se maneja es este, el registro vulgar. Usted desde que entra a un partido de fútbol hasta que sale, todo el tiempo es un registro vulgar. Todo el tiempo es un lenguaje desprovisto de cuidado, repleto de groserías, errores, expresiones ofensivas, léxico soez, ¿cierto? Allí se maneja todo un registro de carácter vulgar. Porque es importante el dominio de los registros, los que hemos visto, tanto el formal como el informal o el vulgar, que es un registro que se da dentro de nuestra vida. El dominio de los registros lingüísticos es esencial para una competencia comunicativa efectiva. Delhaims definió esta competencia como la capacidad no solo de formar oraciones gramaticalmente correctas, sino de usarlas de manera apropiada según el contexto. Vamos a ver algunos aportes teóricos relevantes al respecto. Entonces, este señor que le hemos mentado ya durante la clase, Basil Bernstein, en la teoría sociolingüística de los códigos lingüísticos, él fue sociólogo británico, desarrolló una teoría sobre el lenguaje y la reproducción de las desigualdades sociales en el sistema educativo, propuso dos conceptos centrales: código restringido, predomina en grupos sociales con fuerte cohesión interna, clases trabajadoras, se caracteriza por la economía lingüística, el uso de frases cortas, sobreentendidos, referencias implícitas y un contexto compartido. Es eficaz en contextos cotidianos y familiares, pero menos valorado en ámbitos académicos, que es lo que les hablaba hace un momento. El código elaborado se encuentra en sectores sociales con mayor capital cultural, clases medias o altas, o clases de carácter académico. Se distingue por sintaxis compleja, explicaciones detalladas y explícitas, mayor organización lógica, favorece el éxito académico y el acceso a espacios institucionales. Relación con el registro del lenguaje. Bernstein no habla de registro en el sentido funcional de Halliday, ¿cierto? Pero sus códigos se corresponden a registros de carácter informal, que es lo cotidiano, que es el restringido, de lo que hablábamos ahorita, y el formal o elaborado. La teoría entonces evidencia cómo el acceso desigual a estos códigos contribuye a la reproducción social, siendo el lenguaje un medio de inclusión o exclusión social. Pierre Bourdieu, lenguaje, poder simbólico y hábitos lingüísticos, el sociólogo francés, en su obra El sentido práctico, analiza cómo el lenguaje no es neutral, sino que está cargado de un valor social. Los conceptos claves que usa Bourdieu son los siguientes: el hábito lingüístico
conjunto de disposiciones aprendidas socialmente que orientan el modo en que un individuo usa el lenguaje. Capital lingüístico, habilidad de usar el lenguaje valorado socialmente. Mercado lingüístico, cada situación de habla tiene reglas sobre qué lenguaje tiene mayor legitimidad y eficacia. Relación con el concepto de registro del lenguaje. Bourdieu afirma que el uso de un determinado registro es evaluado de manera social o socialmente, y quienes dominan registros legítimos que son de carácter formal, académicos o elaborados según la teoría de Bernstein acceden a posiciones de poder. Los registros no son solo variedades lingüísticas, sino marcadores de clase, estatus y autoridad, y obviamente de una formación académica y un nivel cultural elevado o no elevado. Los géneros discursivos. Los géneros discursivos, digamos, son formas estables de estructuración del discurso orientadas por la intención comunicativa y por las normas sociales de un ámbito determinado. Son la manera concreta en que el lenguaje se organiza para cumplir fines sociales. Este concepto de género discursivo fue introducido por Mikhail Bakhtin, quien planteó que cada esfera de la actividad humana, tanto educativa, jurídica, literaria, cotidiana, desarrolla sus propios géneros discursivos con características temáticas y compositivas y estilísticas particulares. Tipos de géneros discursivos en la oralidad. Tenemos entonces el narrativo. Su propósito es relatar hechos en secuencia temporal, reales o de manera ficticia. Ejemplos: contar una anécdota, historias de vida, cuentos orales, y tiene una estructura definida: inicio, desarrollo, clímax y cierre. Los de carácter expositivo buscan informar o explicar un tema de forma clara y objetiva. Ejemplos: una clase magistral, una exposición oral, una ponencia, una exposición científica. ¿Qué características tiene? Estructura lógica, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, uso de conectores, definición de conceptos, citas de otros autores, etc. El argumentativo, su función es persuadir o refutar tesis mediante razones y evidencias. Ejemplos: debates, foros, defensas orales de tesis, de maestrías o doctorados. Estrategias: hay una tesis, la tesis se inserta en una introducción, hay unos argumentos o contraargumentos y hay una conclusión. Lo conversacional o dialógico. Género basado en intercambio espontáneo entre dos o más personas o hablantes. Ejemplos: conversaciones informales, entrevistas, asesorías. Características: turnos de habla, cortesía, reformulaciones, silencios. Los instructivos: orienta la realización de tareas o procesos a través de indicaciones claras. Ejemplos: dar direcciones, tutoriales, instrucciones de seguridad. ¿Qué características tienen? Uso del modo imperativo, enumeraciones, claridad y orden. Relación entre registro del lenguaje y géneros discursivos. Cada género discursivo se realiza a través de uno o varios registros lingüísticos dependiendo del contexto. Ejemplo: un género expositivo en el aula requiere un registro formal. Un género narrativo o una charla con amigos se realiza en un registro coloquial o informal. Una conversación vulgar puede insertarse en un género dialogado en ciertos contextos barriales o subculturales, como el tema del estadio, por ejemplo. Aportes teóricos relevantes. Entonces, aquí estamos con Mikhail Bakhtin, la teoría de los géneros discursivos. Él, en su ensayo El problema de los géneros discursivos, establece una tipología fundamental: géneros primarios o simples y géneros secundarios o complejos. Hablemos del primero, de los géneros primarios o simples. Estos se desarrollan en la comunicación cotidiana o espontánea. Conversaciones o anécdotas, saludos, son inmediatos, orales y efímeros. Esto es también lo que hablaba Bernstein como
como registros complejos. Y los géneros secundarios o complejos aparecen, perdón, me confundí. Los géneros primarios es lo que llama Bernstein a los restringidos. Y los secundarios son los complejos o elaborados que habla Bernstein. Aparecen en contextos culturales elaborados, ciencia, literatura, en derecho, filosofía. Ejemplo, la novela, el artículo científico, el ensayo, etc. John Swales, Comunidades Discursivas y Análisis de Género, lingüista británico-estadounidense, aporta una perspectiva pragmática y funcional. En Gender Analysis define los géneros como clases de eventos comunicativos reconocidos por miembros de una comunidad discursiva como apropiados para lograr sus propósitos. Y hay unos conceptos clave. Comunidad discursiva, grupo social, académico, profesional, con metas comunicativas compartidas y movimiento retórico, estructuras internas de cada género, por ejemplo, introducción, método, resultados en artículos científicos. Jan Michael Adam, en secuencias textuales y organización de géneros. Adam, lingüista suizo, propone una teoría textual para describir cómo los textos se estructuran según su función comunicativa. Introduce las secuencias textuales, la narrativa, la descriptiva, la explicativa, la argumentativa, la instructiva, de las que hablamos hace un momento. Cada uno de estos géneros combina una o más de estas secuencias. Por ejemplo, un informe oral puede ser narrativo y a la vez argumentativo, por ejemplo. Y aquí tenemos las referencias que se usaron para estructurar la clase. Estudiantes, con esto entonces tenemos nuestra primer clase sobre la oralidad. Esta clase, obviamente, como siempre, estará montada en el canal de YouTube y en el aula virtual. Eh, Estudiantes, para todos, un cordial saludo y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico.